Buenos días, amado cuerpo de Cristo. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Ya estamos en la sesión 38 y estamos estudiando el capítulo 9 de Apocalipsis. Oremos. Padre Santo, entendemos que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para exhortarnos, Señor, a conocerte más, a caminar en santidad. Te rogamos que en este día podamos también ser bendecidos por medio de esta lectura, que es una lectura difícil, compleja, pero que está en tu palabra, es inspirada por el Espíritu Santo. Señor, guíanos, llénanos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, estamos en este capítulo 9 de Apocalipsis, que suele no ser muy querido, porque, bueno, es bien intenso todo lo que sale escrito. Y les recuerdo que lo que estamos leyendo, estamos en el contexto de las trompetas que están sonando, porque el rey ya está viniendo a la tierra, ¿no es cierto? O más bien se está anunciando esta venida del rey. Y las últimas trompetas son 3 ayes, y cuando se habla de un ay, se está refiriendo a un juicio directo a la humanidad, al ser humano, más que al planeta o los árboles o la creación, directo al ser humano. Y el primer ay, ya lo leímos, fue esta horda de seres demoníacos, estos saltamontes que venían desde el mismo infierno, ¿no es cierto? Y que estuvimos viendo hasta el versículo 12. Y ahora procedemos al segundo ay, que está ahí desde el versículo 13 en adelante. Entonces, leo, dice así en el versículo 13: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. A ver, analicemos esto un poco. En primer lugar, dice que el sexto ángel está tocando la trompeta. Recuerden que están los ángeles, 7 ángeles parados ante el trono de Dios, cada uno con una trompeta, con un chofar, ¿no es cierto?, para dar el toque, y al tocar sucede algún juicio, ¿ya? Recuerden que los sellos no eran directamente un juicio. En los mismos sellos veíamos como los creyentes decían: Señor, ¿cuándo vas a juzgar? Y resulta que eran las trompetas. Vemos eso. En este caso lo vemos específicamente porque en el versículo 13 dice que al tocar la sexta trompeta oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ese altar de oro, ¿a qué se refiere? Bueno, el altar de oro, si ustedes bien recuerdan, es el que analizamos cuando vimos la intercesión de los santos ante el trono de Dios, y cuando vimos también en el inicio del capítulo 8 que había un ángel que tomaba el incienso. Ese altar de oro en realidad es el altar de incienso. Y el altar de incienso en el tabernáculo resulta que tenía 4 cuernos. A ver, voy a intentar mostrárselos acá. Denme un segundo. Ahí lo pueden ver. Ese altar de oro que estaba en el lugar santo del tabernáculo tenía 4 cuernos en las esquinas, ¿ya? Ahí se colocaba sangre de cordero, y al medio se ofrecía el incienso con las oraciones. Entonces es bien interesante que en esta sección del juicio se mencione el altar de oro, porque resulta que la última vez que fue mencionado fue al inicio de estos juicios y en el capítulo 6. A ver, les recuerdo el capítulo 6 una vez más. Hemos leído varias veces esa sección porque es importante para entender todo esto, y tiene que ver con el quinto sello, donde dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, la primera vez que aparece este altar de incienso, esta oración delante del trono de Dios, es cuando los santos dicen: Señor, ¿hasta cuándo tú no vas a vengar el martirio de tu iglesia, que ha venido siendo asesinada y masacrada desde el día 1? ¿Hasta cuándo tú no vas a vengar eso? Y resulta que eso ellos lo claman desde el altar de incienso, este altar de oro, que después en el capítulo 8 les recuerdo que un ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y ahora resulta que en el capítulo 9 finalmente viene la respuesta. Y viene la respuesta desde el mismo altar. Dice, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Es decir, ahora, desde ese altar donde se está haciendo esa petición de que Dios por favor haga justicia, como el redentor vengador, como ese familiar cercano, que ve que un familiar está siendo masacrado, y que vaya y vengue esa sangre, ¿no es cierto? Resulta que ahora una voz sale de entre los 4 cuernos de ese altar de oro. Pudiese ser la misma voz de Dios, del Espíritu Santo, Dios mismo, o la voz del Cordero, como el Cordero sacrificado que está ahí en el mismo altar. Pareciera ser la misma voz de Dios, porque le da una orden a un ángel, a este sexto ángel, para que lleve a cabo esa orden. Por tanto, es alguien superior a un ángel, y me imagino que es la voz de Dios, la que sale desde el mismo altar. Probablemente el Cordero sacrificado, ¿no es cierto? Jesucristo mismo. Entonces, el altar de oro, este altar de incienso, nos muestra que en realidad este juicio terrible que viene, esta sexta trompeta, o también llamado del segundo ay, tiene directa relación con una venganza que Dios lleva a cabo porque el ser humano, el mundo, ha masacrado a su iglesia. Ahora, del martirio de la iglesia hemos hablado muchas veces. Es algo que ha acontecido desde el libro de Hechos, ¿no es cierto? Y bueno, incluso en el Antiguo Testamento. Desde el libro de Hechos en adelante hemos visto esto reiteradamente, y se va a ver obviamente a gran escala mundial más hacia el fin de nuestra era. Entonces, de ahí surge una voz y dice, ok, ahora llegó el tiempo de juicio. Y le dice al ángel, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué significa esto? A ver, esto vamos a tener que analizarlo con un poco más calma. La verdad es que de esta área de la escritura nunca le he hablado. Y tenemos que ir con calma, entendiendo un poco acá a lo que se refiere y la línea que probablemente sigue. En primer lugar, le dice al ángel que desate a 4 ángeles que están atados. Son 4 ángeles que están prisioneros. No estamos hablando de ángeles buenos que están siendo retenidos. La palabra atado acá hace una referencia en griego a estar aprisionados, encadenados. Son 4 ángeles que están prisioneros. ¿Por qué habrían ángeles prisioneros? Bueno, porque esos ángeles son malos, ¿ya? Por eso están aprisionados. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué están aprisionados? ¿Qué tan malo hicieron? La Biblia hace referencia solamente a una ocasión donde se encadenaron ángeles por su maldad, ¿ya? Y esa ocasión que hace referencia, la verdad es que lo vemos en Pedro, en segunda de Pedro, y la vemos en Judas. Hay 4 ángeles que dice acá que están encadenados. En segunda Pedro hace una referencia a un encadenamiento que hubo de ángeles. Y que dice así. Les leo, segunda de Pedro, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían vivido impíamente, y libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A ver, me detengo aquí a analizarte un poco. Aquí Pedro da 3 ejemplos de lo severo que es el juicio de Dios. Y cómo el Señor sabe librar a los piadosos, los libra como libró a Noé, como libró a Lot, y sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y menciona 3 ejemplos. Primero, menciona un ejemplo de ángeles que pecaron.
Segundo, menciona el ejemplo del mundo antiguo que murió en el diluvio. Tercero, menciona el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que murió, ¿no es cierto?, fueron sepultados por una lluvia de fuego y azufre. Tres juicios severísimos. No creo que hayamos visto juicios tan severos, ¿no es cierto?, en nuestra época, como Sodoma y Gomorra sepultados por una lluvia de fuego y azufre, o como el diluvio, ¿no es cierto? Y dentro de la misma severidad está descrito el juicio que Dios llevó a cabo a estos ángeles que pecaron. Dice que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos están ahí en prisiones, siguen prisioneros ahí hasta el juicio. Y aquí podemos tener dos alternativas. Tal vez se refiere que, bueno, serán librados para esta sexta trompeta, que es un día de juicio para la humanidad. O tal vez muchos de esos van a ser librados recién en realidad para pararse ante el gran trono blanco y ser juzgados ante el trono de Dios. No sé cuál de las dos se referirá, o incluso a las dos. Ahora, vemos entonces que hay ángeles encadenados porque pecaron. ¿De qué pecado tratará? Porque muchos piensan, bueno, esto es cuando se rebelaron contra Dios y se apartaron con Satanás y se fueron. Y la verdad es que no, es poco probable que se deba de eso, porque Satanás mismo no está encadenado, ¿no es cierto? Está libre. Entonces, ¿por qué sus subordinados estarían encadenados? Acá dice que ellos pecaron, y pecaron de algo bien específico. Judas nos da una información un poco más amplia, diría yo. No sé si mucho más amplia, pero un poco más amplia. La carta de Judas está muy relacionada a la carta de segunda Pedro, ¿ya? De hecho, pareciera ser que uno cita al otro. Ahí hay discusión quién cita a quién. Probablemente Pedro o Judas, la verdad. Porque Judas lo explica un poco mejor. Y dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de los hombres impíos, igual que Pedro, y continúa, dice: mas, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, Judas empieza a hablar de la severidad de Dios, lo mismo que decía Pedro. Y dentro de estos ejemplos de severidad, él dice, miren, Dios sacó un pueblo de Egipto, pero igual destruyó a los que continuaron en pecado. Y ahora da el segundo ejemplo, y va al mismo ejemplo que da Pedro. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjense las mismas palabras de Pedro. Es decir, hay un segundo texto bíblico que nos confirma de que aquí hay algo con ángeles que pecaron y que traspasaron, dice aquí, no guardaron su dignidad. Abandonaron su propia morada, ¿sí? Se fueron del cielo, pero dice que no guardaron su dignidad. ¿A qué se referirá? Dice que están ahí reservados en lugares oscuros, en prisiones eternas, para el día del gran juicio. Y nuevamente aquí nos queda la duda si es ese gran juicio que se describe en la sexta trompeta, o el gran juicio ante el trono de Dios, donde serán juzgados ellos. Entonces da el ejemplo de el pueblo de Israel, da el ejemplo de los ángeles, y ahora procede a un tercer ejemplo, al igual que Pedro. Y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí Judas nos explica el pecado. ¿El pecado de quién? De Sodoma y también de los ángeles caídos. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, y fíjense en este término, de la misma manera que aquellos, ¿de quién está hablando? De los ángeles caídos. Dice, Sodoma y Gomorra, de la misma manera que ellos, es decir, esos ángeles que pecaron, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Sodoma y Gomorra, sabemos el pecado de ellos. La Biblia lo explica. El pecado de la sodomía. Tenían inmoralidad sexual severa. Dice que desde el más joven hasta el más anciano estaban todos dados a la inmoralidad sexual, expresada, ¿no es cierto?, también en la homosexualidad.
Y, y bueno, el tema de Sodoma y Gomorra vamos a tener que analizarlo, creo yo, en una siguiente sesión, porque la verdad es que da para mucha conversa. En este momento me quiero detener en lo siguiente: que el texto de Judas clarifica que el pecado que cometieron los ángeles, que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada, es un pecado sexual. Dice: de la misma manera que Sodoma y Gomorra, que habiendo fornicado y fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Es decir, estos ángeles abandonaron el cielo y fornicaron yendo en contra de su propia naturaleza. ¿De qué estará hablando? Y ¿a qué se estará refiriendo aquí? Y lo que creemos, en general, en realidad lo que más una de las posturas ampliamente aceptadas es que esto se refiere a Génesis 6. Estos ángeles probablemente tiene que ver con lo que está descrito en Génesis 6, antes del diluvio, donde dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí en Génesis 6 se describe algo, un gran mal que aconteció y que corrompió a toda la raza humana. Dice que los hijos de Dios, fíjense, voy a partir otra vez, aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse. Fíjense que acá ocupa el término los hombres, como los seres humanos. Pero en el versículo 2 continúa y dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y aquí hay una frase distinta, porque dice que llegaron hijos de Dios y que se juntaron y tuvieron relaciones con hijas de hombres. Entonces, acá hay una postura donde algunos dicen: bueno, estos hijos de Dios deben haber sido los descendientes de Adán, mientras que las hijas de los hombres deben haber sido los descendientes de Caín. Ahora, esa postura es difícil de sostener. Uno, porque en este mismo texto habla mucho de los hijos de hombre, y en este caso, ¿por qué diría hijos de Dios? Y en segundo lugar, hijos de Dios es un término que en el Antiguo Testamento es referido a los ángeles. En el Nuevo Testamento se habla mucho de que nosotros como cuerpo de Cristo somos los hijos de Dios, pero en el Antiguo Testamento no. Les voy a poner un ejemplo que es muy claro. Después vuelvo a Génesis 6. En Job 1, en el libro de Job, fíjense cómo se refiere a los ángeles. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Fíjense que en Job, por ejemplo, cuando se refiere a los hijos de Dios, ¿a quién se referirá? No a seres humanos. Está hablando de un concilio que hay en el cielo. Está refiriéndose a ángeles. Este término, hijos de Dios, por tanto, es un término antiguo testamentario para referirse a seres angelicales. Ahora, como si esto fuera poco, tenemos la confirmación, ¿no es cierto?, de que esto se trató de seres angelicales, precisamente en la carta de Pedro y de Judas, que habla de ángeles que traspasaron su dignidad, que fornicaron y que por tanto están encadenados. Y más aún, la evidencia interna del texto habla aquí de que misteriosamente por esta unión entre estos ángeles caídos y mujeres, resulta que nacieron gigantes, o también en texto hebreo, nefilim. Dice que estos nefilim fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y de ahí en adelante resulta esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hay una corrupción completa que ocurre acá en Génesis 6, una corrupción que va más allá de lo que podamos entender hoy día, la verdad. Es una corrupción que incluso uno no entiende bien, porque dice más adelante: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Y uno dice, ¿y cómo tanta maldad que Dios incluso decide eliminar a los animales? ¿Qué pasó ahí, en esa bajada de los ángeles caídos? En esa mixtura que hubo con mujeres, en ese nacimiento de gigantes, que la verdad es que fue tan nefasto que ocasionó un diluvio donde Dios borró la tierra antigua. Más aún dice acá en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Dios solamente escoge a Noé y su familia. La verdad, aquí hay mucho misterio, mis queridos. Algunos incluso dicen que aquí empezó a haber una mixtura genética, obviamente, entre ángeles, seres humanos, animales, que empezó a quedar la escoba y nadie entiende bien qué pasó en el mundo prediluviano, pero que la Biblia insiste que no era perfecto en sus generaciones, como si su genética hubiese estado bien. La verdad es que no sabemos bien, pero sí sabemos que el mundo prediluviano fue mucho más oscuro de lo que nos imaginamos. Tiene que haber sido muy nefasto, con gigantes que aparentemente eran hijos de ángeles con seres humanos, por tanto eran unas criaturas mixtas. ¿Ya? Estos nefilim. Ahora, más información bíblica, propiamente tal, no encontramos. Lo que sí, hay referencias que son bien interesantes. Y una de esas referencias es mencionado por el mismo libro de Judas. El libro de Judas es interesante porque cita un texto deuterocanónico. ¿Qué es un texto deuterocanónico? Un texto deuterocanónico es un libro que no es parte del canon bíblico. El canon bíblico está formado por 66 libros, ¿ya? Y esos 66 libros son inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos eso. Y la Biblia misma, la Biblia interna, ¿no es cierto?, te da el testimonio de eso, el Espíritu Santo da testimonio de eso. Ahora bien, en la época de Cristo y de los apóstoles habían otros libros también que eran de gran interés, como hoy en día, la verdad, existen muchos libros que son súper buenos. No por eso son inspirados, ¿no es cierto? Hay muchos libros buenos que no son inspirados, pero son de crecimiento y edificación para la iglesia, con grandes autores que tenemos hoy en día, como Piper, ¿no es cierto? Y tantos otros, que uno lee un libro de John Piper y dice, oye, esto realmente me bendijo, súper bueno, pero no decimos que es inspirado, ¿no es cierto? No es parte del canon bíblico. Solamente la Biblia es perfecta, es autoritativa, ¿no es cierto? Es inerrante. Ahora, en esa época también existían otros libros que eran de bendición en esa época de la iglesia y que uno se da cuenta en las citas que hace el Nuevo Testamento a ciertos libros que no están en la Biblia. Y que por tanto no los consideramos inspirados, lo que no significa que no puedan ser interesantes. En este caso, Judas cita el libro de Enoc. El libro de Enoc es citado en Judas cuando él dice en el versículo 14, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, de todas las obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí, Judas cita un texto deuterocanónico, que se llama el libro de Enoc. El libro de Enoc, y que él, de hecho, le atribuye la autoría a Enoc, al menos en el texto que él tenía en su mano, que no sabemos cuál era. Y cita aquí el capítulo 1, versículo 9 de ese libro de Enoc. Nosotros hoy en día tenemos el libro de Enoc también. Existe, aunque no sabemos si es la misma versión que manejaba ahí Judas y si se han añadido textos o no, y la verdad es que el libro de Enoc nosotros creemos que no es inspirado por Dios. Aunque creemos que si Judas citó esta sección, este versículo, ese versículo sí es plenamente verdadero, por algo está en la Biblia. Entonces nos deja ser interesante los primeros capítulos del libro de Enoc, porque menciona precisamente todo esto. Como les digo, no es una información que uno tome como inspirada, como bíblica, pero sí nos damos cuenta que al menos en el Nuevo Testamento se leía ese libro y de hecho hay muchas palabras que vemos en el Nuevo Testamento que provienen de ese libro. Por ejemplo, espíritu maligno. O espíritus, ¿cómo se dice en el Nuevo Testamento? Espíritus impuros, ¿ya? Esos términos no los vemos en el Antiguo Testamento. No vemos el término de
de estos espíritus. De hecho, es muy interesante como parte el Nuevo Testamento, porque parte mencionando muchas cosas que el Antiguo Testamento no menciona para nada. Una de esas cosas son los espíritus inmundos. ¿Quiénes serán los espíritus inmundos? La verdad es que en general nosotros creemos, ¿no es cierto?, que son ángeles caídos, sí. Probablemente muchos ángeles, ¿no es cierto?, que han caído y bueno, son seres espirituales, son parte de estos espíritus inmundos o demonios. Pero en la literatura deuterocanónica, en el libro de Enoch, explica que en realidad los espíritus inmundos son los espíritus de los nefilim, es decir, de los hijos entre ángeles caídos y seres humanos. Esos hijos son mezcolanza y el Señor no le gusta la mezcolanza, porque el Señor creó especies específicas. Creó al hombre, creó al ángel, no creó un hombre ángel. ¿Ya? Y esos hijos que salieron, esos hijos gigantes, el libro de Enoch los menciona como espíritus inmundos. Y por tanto ellos son espíritus que están bajo el maligno y atormentan a las personas. Y ahí está la explicación de, al menos en el libro de Enoch, de lo que entendemos en el Nuevo Testamento bajo espíritus inmundos. Ahora, como les decía, es una literatura interesante a leer, aunque tenemos que leerla con cierto cuidado, ¿no es cierto?, porque no la consideramos inspirada por Dios, aunque sí vemos que el Nuevo Testamento cita el libro de Enoch. Por tanto, hay que leerlo con cuidado, con calma, y hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que uno puede decir, bueno, es bastante concordante con la escritura en ciertas áreas. Y yo diría que principalmente se ve en ese libro en dos cosas. Uno, que explica que estos ángeles caídos descendieron realmente a la tierra, en el Monte Hermón, dicen, y ahí se emparejaron con mujeres en la tierra, tuvieron estos gigantes, hubo una mezcolanza genética incluso con animales y cosas aberrantes, hubo canibalismo y empezaron a haber mortandades y realmente estaba la pura escoba, y el Señor tuvo que barrer el mundo antiguo y encadenó a esos ángeles sin piedad. ¿Y por qué menciono eso sin piedad? Porque es lo que refiere Pedro y Judas. Resulta que esos ángeles caídos aparentemente le piden a Enoch que interceda por ellos ante Dios, y Dios les dice, no hay perdón para los ángeles caídos. No hay perdón. No hay redención ni para los ángeles caídos, ni para los hijos de ellos, que son los espíritus inmundos, los demonios. Tampoco hay redención para ellos. Solamente habrá redención para el ser humano. Entonces, ese juicio severo que Dios hace con los ángeles es retomado por Judas, es retomado por Pedro al mencionarnos estos ángeles que están encadenados y que tienen una gran rabia y una gran ira contra el ser humano. Los ángeles caídos y los espíritus inmundos y los demonios, los nefilim, tienen una gran ira y odio contra el ser humano, porque para ellos no hay perdón. Ellos están condenados eternamente. Y bueno, en la escritura vemos que muchos de ellos están atados y otros andan libres, como lo vemos, ¿no es cierto?, ahí en esa historia donde Jesús cruza el lago, va donde el Gadareno y los demonios ahí le dicen, los espíritus inmundos le dicen, Señor, no nos mandes al abismo, ¿no es cierto?, como si era algo para encadenarlos, sino que déjanos libres, no ha llegado nuestro día aún, dicen. Y de esa manera vemos también entonces que, bueno, y en nuestra propia experiencia personal, cómo los demonios andan libres en el mundo, ¿no es cierto?, y causando grandes estragos, hasta que llegue su día donde todos ellos irán a condenación eterna en el lago de fuego. Por tanto, vemos una historia bíblica, ¿no es cierto?, donde hay un mundo espiritual que ha tenido injerencia en esta tierra, que ha provocado gran mal y que ha provocado una gran caída. Un mundo espiritual que hay, de alguna forma se mezcló también con lo físico en la era prediluviana, y no sabemos cómo irá a ser al fin de los tiempos, pero al leer estos textos de Apocalipsis llama la atención. Mateo 24:37 dice que así como los días de Noé será cuando retorne Jesucristo. Y por un lado lo dice hablando de que ese juicio viene repentinamente, aunque otros dicen, tal vez esto tiene que ver con que ese mismo desorden entre ángeles caídos, demonios y seres humanos, y esa mezcolanza que había antes del diluvio, volverá a estar antes del retorno de Cristo, así como en los días de Noé. Podría ser.
Y tiene que ver precisamente con esto que vemos aquí en Apocalipsis 9, donde estos ángeles caídos, encadenados, no todos, según el libro de Enoch, fueron 200 los que traspasaron, los que tuvieron relaciones con mujeres, no lo sabemos bien, podría ser. No todos, dice, pero al menos 4, tal vez los peores, no sabemos, dice 4 van a ser desatados. Y basta con que 4 sean desatados y quede el caos en el mundo. Va a quedar un caos. Estos 4 ángeles que estaban atados o encadenados, al ser desatados, dicen, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Fíjense este juicio. Qué gigantesco este juicio, mis queridos. Dice que será un exterminio. Es un exterminio. Es 1/3 de la humanidad. Ya no estamos hablando de 1/3 del mar, de las aguas, no, es 1/3 de la humanidad. Actualmente estamos llegando casi a 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones. Quítale 1/3 a eso. Estamos hablando casi 2.500 millones de muertos. 2.500 millones. No sé si imagina la cifra. En Chile tenemos ni siquiera 20 millones de habitantes. Y por este juicio van a morir 2.500 millones. O bueno, si a esa altura hay menos seres humanos, tal vez 2.000 millones. No deja de ser realmente un exterminio masivo de la humanidad que va a ser llevado a cabo por estos 4 ángeles caídos que van a comandar, dice, un ejército, y el número de los ejércitos, los jinetes, será 200 millones. Un ejército, pero de muchos millones. Estos 200 millones van a matar aproximadamente unos 2.000 millones de seres humanos. Imagínense. Va a ser un tiempo terrible, terrible, terrible. Pero esto no escapa de la soberanía de Dios. De hecho, dice que esto, el Señor sabe cuándo va a llegar el colmo de la maldad y cuándo va a derramar su juicio. Dice que esto ha sido preparado para el año específico, el mes específico, el día específico y la hora específica. Cuando esto acontezca, cuando esta mortandad mundial, este exterminio acontezca, esto va a acontecer cuando realmente la copa haya rebalsado. Cuando realmente amerite que esto ocurra. Es como el diluvio. El Señor esperó y esperó y esperó y esperó 1000 años. Y esperó y finalmente llegó el diluvio. Y les aseguro que el día que cayó el diluvio fue el día donde rebalsó la maldad del mundo y del planeta, rebalsó la copa. El Señor nunca hace nada que sea injusto. Y también con este juicio, y de hecho lo venimos viendo desde el capítulo 6, donde el pueblo de Dios le dice, ya pues Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, esperen, esperen, aún falta un número de mártires que tiene que morir, aún falta. Al parecer, cuando llegamos aquí, a la sexta trompeta, ya no hay ningún mártir que tiene que morir. Pareciera ser que llegó el momento del exterminio. Pareciera ser que llegó el toque de la final trompeta, de la cual hablamos, ¿no es cierto?, un par de sesiones anteriores. Pareciera ser que este es el año, el mes, el día y la hora. Y esto tiene que ver con que Dios en su soberanía, Él es perfectamente sabio. Él lo sabe todo. Y esto, mis queridos, será terrible, terrible para los que vivan eso. Yo realmente anhelo que no sea en nuestra generación. Aunque muchas veces pienso que probablemente ocurra en nuestra generación, porque se parece mucho a nuestra generación a Sodoma y Gomorra. Mucha perversión sexual. Mucha perversión sexual. Se parece mucho a nuestra generación a la época prediluviana, porque cada día está habiendo más mezcolanza genética y una cosa ahí rarísima. Se parece lamentablemente mucho a nuestra época, y pudiese ser que sea nuestra generación la que vea este ataque mundial, y estamos hablando de criaturas que lo explica de esta manera. Dice, el número del ejército de los jinetes era 200 millones, y oí su número, y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. De su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por fuego, humo, azufre que salían de su boca. Esto, ¿saben lo que uno se imagina con esto?
Es como una especie de ataque alienígena, como cuando vieron esa película de Guerra de los Mundos con Tom Cruise, donde vienen estas máquinas, ¿no es cierto? Y empiezan a disparar unos rayos y la gente es evaporada y es consumida al instante y no hay ni siquiera tiempo para correr. Da la impresión que es algo así. Porque para matar a tanta gente, ¿no es cierto? Y de esta manera, con fuego, humo y azufre, la verdad es que, mis queridos, esto nuevamente, igual que la quinta trompeta, a mí al menos me parece algo literal. Yo sé que para muchos esto es como realmente muy raro, tal vez mucha ciencia ficción, pero amigos, amigas, en el Antiguo Testamento, cuando vemos los juicios de Dios, siempre fueron muy raros, pero literales. O sea, el diluvio es algo inesperado, pero el agua inundó el mundo. Sodoma y Gomorra, que lloviera fuego y azufre, es súper raro, pero fue literal. Que el mar se abriera para que atravesara Israel, pero el faraón se hundiera en el fondo del mar con el agua encima, súper raro, pero es literal. Entonces aquí, en este juicio, yo creo que es literal. Ahora, ¿tiene un alto contenido simbólico? Sí, yo creo que sí. Sobre todo por lo que significa el fuego y el azufre, que hacen directa relación al infierno, al castigo, a la esterilidad, a lo hediondo, a lo inflamable, y directa relación a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Aquí hay una generación, hay un mundo que ya no es un pueblo que está como Sodoma y Gomorra, hay un planeta que está como Sodoma y Gomorra. Y ese planeta es atacado, ¿no es cierto?, por estos seres angelicales caídos, con sus ejércitos, y que probablemente yo creo que son ejércitos literales, no de seres humanos. Estamos hablando de monstruos, estamos hablando de demonios, estamos hablando de ángeles caídos, estamos hablando de no sé, gigantes y cosas que tengan, porque estamos hablando de un ataque literal. Ahora, ¿cómo el diablo ha venido preparando el mundo con esto? Yo creo personalmente hablando de los alienígenas. Tantas películas que se han visto con ataques alienígenas al mundo y todo eso, y preparando al ser humano con los ovnis y todo eso. Mis queridos, mis queridas, esas criaturas llamadas alienígenas, que muchos creen en ellos, la verdad es que son demonios. Son demonios. Si a ti se te parece algún marciano, haz la prueba, échalo en el nombre de Jesús y va a partir cascando, porque Cristo es el gobernador del universo. Él es el rey de reyes. Y todas esas criaturas, ¿no es cierto?, medias raras, feas, monstruosas, que supuestamente vienen del espacio, mis queridos, son demonios. De más que hay muchos demonios que están por ahí escondidos en los planetas, puede ser. La Biblia misma habla de que no solo la tierra cayó, dice que cielo y tierra tiene que ser renovado completamente, y que la redención de Cristo en la cruz va a transformar cielo y tierra. Todo va a ser cambiado, el cielo va a ser removido como pergamino, hay maldad en todos lados. Y sí, me imagino que estos ángeles caídos y demonios y todo, tal vez realmente tienen máquina, tal vez realmente están en planeta, pero son demonios, son ángeles caídos. Por tanto, en la sangre de Cristo nosotros estamos protegidos de ellos, y en el nombre de Cristo y en la autoridad de Cristo tú puedes echarlos fuera. Pero llegará el día donde el ser humano será duramente castigado, y este juicio, la verdad es que es terrible. Pareciera ser una especie de invasión, ¿no es cierto? Y mucho más no podemos saber al respecto. Sí sabemos lo que menciona, que es algo que va a ser horripilante, va a ser un exterminio, va a ser algo bien merecido por el ser humano, por su malignidad. Es algo que tiene mucho que ver con lo que pasó antes del diluvio. Es algo que tiene que ver con los ángeles caídos y sus ejércitos. Y que, si me preguntan a mí, prefiero para ese día ya no estar acá, sino que estar con mi Señor, ¿no es cierto?, con nuestro Señor Jesucristo, el único legítimo Rey. Y que mientras suena esta sexta trompeta y el enemigo está causando estragos, la verdad es que sabemos que esa trompeta anuncia que ya la venida del Señor está a punto de llegar, dice ahí. En la sexta trompeta está a punto de sonar la última trompeta, la séptima trompeta. Pero antes de llegar a esa séptima trompeta, creo que vamos a tener que dedicar una sesión más a estudiar un poco el tema de esto, del fuego, del humo, del azufre, a terminar este capítulo 9, y estudiar un poco también de Sodoma y Gomorra, porque hay mucho que tenemos que aprender de ahí, y que está muy relacionado a este sexto juicio, la sexta trompeta, este segundo ay. Por ahora, mis queridos,
Vamos a orar dándole gracias al Señor, porque estando en Cristo tú estás protegido. Hay tanta cosa, hay tanta historia de este mundo que la verdad es que desconocemos, que va más allá de lo que podamos comprender. Pero sabemos una cosa, que en nuestro amado Señor Jesucristo estamos seguros. Estamos en la palma de su mano. Qué terrible es no estar en la palma de la mano de nuestro Señor. Imagínense enfrentarse a ángeles caídos, a demonios, a gigantes, a cosas raras, a bichos, a monstruos. Gracias al Señor que estamos en la palma de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Persevera hasta el fin. Les aseguro, mis queridos, por mucho que sea sufrido seguir a Cristo, por mucho que implique persecución, por mucho que implique martirio, no se va a igualar a la ira de Dios. Prefiero 1000 veces enfrentar la ira del diablo que enfrentar la ira de Dios. La ira de Dios, mis queridos, es terrible. Y lo vemos acá expresado. Por tanto, arranquemos de la ira de Dios. ¿Cómo? Corriendo a los brazos de Cristo. Porque Él tomó la ira de Dios en su propio cuerpo para librarnos a nosotros y librarnos del juicio. Mis queridos, cuando leamos estos pasajes tan difíciles, ¿no es cierto?, oscuros y dolorosos, agradezcamos al Señor. Porque en Jesucristo estamos seguros, estamos escondiditos en su cuerpo, en su carne, en su sangre. Estamos en Él, estamos seguros en Él. Podemos estar refugiados en Él. Persevera en Él. Persevera. Yo sé que estamos enfrentando diversos sufrimientos, pero no se comparan al gozo que viene. Asimismo, los gozos terrenales ahora, para los que aprovechan los gozos terrenales ahora, no se comparan al sufrimiento que van a enfrentar en los juicios de Dios y eternamente. Por tanto, arranquemos de la ira de Dios y corramos a los brazos de Cristo, extendidos en la cruz de Cristo. El Señor es nuestro Salvador. No envidies a los impíos. No envidies a este mundo pecador. Este mundo pecador son hijos del diablo y van a ser entregados a las manos del diablo y de su ejército maligno. Por tanto, mis queridos, no teman al diablo. Ustedes más bien teman a Dios. Sigan a Cristo. Perseveren en Él. Si están en Cristo, están libres de juicio, están libres de condenación. El Señor te protegerá ese día. Este juicio que acabamos de leer no es para el pueblo de Dios. Ya les he explicado antes que nosotros estamos protegidos por Cristo. Puede ser que tal vez estemos ahí, puede ser que no. Y si llegamos a estar ahí, el Señor nos va a proteger de esto. Al igual como pasó con los bichos en la quinta trompeta. Los que están sellados por Cristo, están cubiertos por su sangre, no vamos a estar aproblemados. Porque por la sangre de Cristo estamos cubiertos de cualquier ataque demoníaco o alienígena o lo que sea. Por tanto, mis queridos, perseveren en santidad, perseveren en el Señor, denle gracias por su salvación y oremos juntos. Padre Santo, qué terribles serán los juicios que enfrentará el mundo. Juicios que son bien merecidos por haber rechazado a tu Hijo. Juicios que son bien merecidos por haber rechazado el Evangelio. Juicios que son bien merecidos por haber asesinado también a tus hijos, al pueblo de Dios. Señor, gracias porque en Cristo estamos protegidos de tu ira. Estamos protegidos, qué privilegio tremendo. Ayúdanos a perseverar, a seguir adelante. No queremos tener nada que ver con Satanás y sus demonios y los ángeles caídos, nada, Señor. Solamente queremos alabarte a ti y estar contigo. Gracias porque tú nos libras de la ira venidera. Gracias, Jesús, por eso. Tú nos libras de esta ira venidera, como dicen Tesalonicenses. Y no queda más que alabarte, Señor, alabarte. Hay muchas cosas que no entendemos, pero hay una cosa que sí entendemos. Que tú nos amas, que somos tus hijos, que en ti estamos seguros. Gracias por enviarnos a Jesucristo y salvarnos, Señor, de toda esta destrucción que se avecina. En el nombre de Jesús. Amén.